Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y queridos amigos, muy queridos todos, a un nuevo encuentro de este Ojalá lo hubiera sabido antes. Sabéis que aquí nos gusta traer ideas, reflexiones, temáticas, pues eso, que cuando las comentamos nos damos cuenta de que ojalá hubiéramos hablado sobre ello antes o ojalá nos lo hubieran contado antes, tal y como nos decís vosotras y vosotros en vuestro feedback. Y hay algo muy interesante que nos propuso nuestro querido Francesc Miralles. Sabéis que las temáticas un día las propone el maestro Toni Bolinches, el amigo y maestro también Francesc Miralles, o servidor. Y Francesc dijo, ¿por qué no hablamos de la belleza de la rareza? Y dijimos, wow, qué tema tan interesante, ¿no? Porque es verdad que la belleza está en todas partes, pero a veces es en la rareza donde encontramos las manifestaciones más sorprendentes y cautivadoras. Raro quiere decir único en su especie, y la rareza tiene el poder de despertar nuestra curiosidad, desafiar nuestras expectativas y revelar a veces una belleza única y singular, en un mundo donde cada vez hay más uniformidad y conformidad. Abrazar lo inusual incluso dentro de nosotros mismos es un acto de coraje, de valentía y de apreciación por la diversidad que nos rodea. Si nos podemos a mirar el mundo, nos daremos cuenta que la naturaleza es un tesoro infinito de rarezas hermosísimas. Flores exóticas con formas y colores extraordinarios, criaturas marinas que habitan las profundidades de los mares o de los océanos, o incluso estoy pensando en el árbol de sangre de dragón, el drago de Canarias, cuya savia roja y aspecto retorcido lo convierte en un espectáculo fascinante, o a la mariposa de alas transparentes, la Greta Otto, cuya delicadeza y transparencia nos lleva a admirar su singularidad en el mundo de los insectos, o el pangolín, con su cuerpo cubierto de escamas y su hábito de enrollarse, o el ajolote mexicano, esa criatura acuática que parece un humano infantil y que tiene una apariencia adorable y peculiar. También en el arte y en la creatividad, algunos artistas o artistas como Salvador Dalí o Vincent Van Gogh han sido ejemplos icónicos, o la misma Frida Kahlo que citábamos en el programa anterior, de la rareza. Así que, hablando de la belleza de la rareza, querido Toni Bolinches, para ir abriendo boca, ¿qué reflexiones nos podrías trasladar con este título tan sugerente? Pues mira, cuando propusisteis el tema, claro, enseguida vinieron a mi mente dos imágenes de dos mitos eróticos, de dos bellezas, digamos, hasta cierto punto contrastables por contradictorias, que era la Sofía Loren y la Gina Yoyo Brígida, ¿no? Mitos, 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 En mitos. este caso, la Gina Yoyo Brígida sería la belleza de la armonía y en cambio la Sofía Loren sería la belleza de la rareza en la connotación positiva de rareza, porque es una palabra polisémica en la que se asocia en positivo con lo peculiar que te atrae o con lo grotesco que te distancia. Evidentemente, Sofía Loren era una peculiaridad atractiva, ¿eh? Por sus protuberancias y por las desproporciones que generaban atracción. Evidentemente, estamos hablando de la belleza asociada a las personas, pero creo que hay otro gran tema importantísimo que tiene que ver con las personas. Por ejemplo, ha citado a Dalí, podríamos citar a Picasso, ha citado a Van Gogh, podríamos citar a Botero. Fíjate la belleza de las esculturas y Absolutamente. pinturas de Botero, de la desproporción del cuerpo humano como una nueva dimensión de belleza de la rareza. Por tanto, Qué como bueno. nos está ocurriendo en cada programa, nos va a faltar tiempo, Alex. Y no, nos faltará en el programa, pero tenemos la infinita buena suerte de que lo podemos recuperar en otros contenidos, como veníamos hablando también. Amigo Francesc, ¿por qué propusiste este tema tan interesante? Mira, propuse este tema, querido amigo, queridos amigos, porque me llegó el siguiente libro, La belleza y la rareza, que es de un doctor en psicología que se llama Sergi Ruffi, doctor Sergi Ruffi, que si veis cerca ahora la imagen, es un hombre que va totalmente tatuado, pero no solo en los brazos, sino también en la cabeza, en la cara, en todo el cuerpo, ¿no? Y dices, vaya, la primera vez que lo vi pensé,
qué tipo de pacientes deben ir a este doctor en psicología, ¿no? Y es un hombre extremadamente amable, no lo conozco aún, pero tenemos amigos comunes, y él aboga mucho por el valor de ser diferente a los demás y no sentirte culpable por ello. Y aquí yo quisiera hacer una referencia a un problema que tienen muchos niños y niñas, y es que quieren integrarse en el grupo y ser como los demás. Y lo cierto es que nadie es como los demás y que a veces es muy bueno no ser como los demás. Ahora recuerdo una frase, creo que era de Spinoza, que decía que todo lo excelso es único, todo lo exceso es tan difícil como raro, ¿no? Por lo tanto, en la rareza, no solo de la persona, sino de las cosas que logra esta persona, está lo que Zaleb llamaba el cisne negro. Aquello que es distinto a todo, aquello que nadie espera, aquello que no tiene una categoría, que no hay una casilla donde poner, es lo que acaba marcando la diferencia. Por lo tanto, os proponía hoy que hablemos, uno, de que todos somos raros, de alguna manera u otra, y dos, que no debería ser un problema estar fuera de la normalidad. Y de eso podemos hablar después, si os parece. Por lo tanto, reconocer que todos tenemos nuestras rarezas y que esas rarezas pueden ser algo especial y valioso y que en lugar de verlas como algo negativo o extraño que debe ser ocultado, la invitación sería cambiar la perspectiva y apreciar las cualidades singulares que tenemos, ¿no? Y que a veces no tenemos que encajar en los estándares convencionales para ser valiosos y dignos de amor y respeto, ¿no? Me gusta esa frase, ¿no?, en inglés que dice abraza tu rareza, ¿no? Porque es un regalo que puedes ofrecer al mundo. Al mostrarnos tal y como somos, pues desde esa singularidad podemos ser una inspiración para que los demás hagan lo propio. En ese sentido, querido Tony Bolinches, tú habrás visto personas que han abrazado su rareza en su proceso de maduración, ¿no? Ahí me gustaría matizar el concepto de rareza. Muy bien. Muchas personas intentan ser ellas siendo diferentes a los demás, pero creo que hay una manera mejor de ser uno mismo. O sea, que no es ser diferente a los demás, sino ser igual a lo que tú quieres ser. O sea, no una diferencia por oposición a los demás, sino una diferencia por identidad con uno mismo. Y en ese sentido, creo que el planteamiento que ha hecho Francés nos permite una reflexión interesante. De hecho, en uno de mis aforismos digo lo que ha dicho Francés, pero con un añadido, ¿eh? Es todos somos raros. Y el añadido que yo hago es todos somos raros para los demás. O sea que todos, como nos convertimos en referentes de normalidad, resulta que nuestra normalidad es nuestra, pero no es la ajena. Y cada uno valora, enjuicia y critica el comportamiento o la apariencia ajena en función de su concepto de normalidad. Luego, en algún sentido, todos somos raros para los demás. El tema es que eso no nos ha de descompensar a nosotros. Decía Julián María que hay personas que sacrifican el ser al ser distintos. Hemos de ser. Y si en ese ser somos distintos, perfecto. Pero si queremos ser distintos dejando de ser, evidentemente, en lugar de personalizarnos, nos despersonalizamos. Fíjate que yo he notado digamos, unas tendencias antagónicas entre personas que siendo jóvenes y desde la inseguridad necesitan singularizarse mucho en su aspecto y a medida que encuentran la congruencia, la coherencia y la seguridad y adquieren fortaleza, entonces no necesitan diferenciarse por fuera porque ya se han singularizado por dentro. Y ahí entraríamos en el tema del atractivo de la personalidad madura. Personas que sin saber por qué, y no depende de su físico, ni de su elegancia, ni de su prestancia, resultan personalidades atractivas.
no porque son distintas a los demás, sino porque han conseguido ser ellas mismas. Fantástico. Maravilloso. y qué bien explicado. Sí. Frente a eso, uno se queda mudo. Yo no sé, yo no puedo decir nada ahora mismo, Francés. Sí. ¿Se te ocurre algo que añadir? Quisiera hacer una reflexión sobre el concepto de normalidad, porque justamente el último libro de Gabor Maté se llama El mito de la normalidad. Buenísimo. Y lo que nos Buenísimo dice libro. es que si tú te sientes hipersensible, deprimido, ansioso en los tiempos actuales, dice que esa es una reacción normal y saludable ante circunstancias anormales como las que vive el mundo. Por lo tanto, dice, ¿por qué tengo que estar normal en un mundo anormal? ¿No? O sea, y entonces, en el mito de la normalidad, lo que él hace, pues, es reivindicar el derecho a estar tristes, a ser un poco excéntricos, a salir del rebaño, porque tú no piensas como aquellos que gritan y que se alinean en una determinada posición, y que al final yo creo las personas aparentemente más normales del mundo que yo he conocido, cuando rascas un poco, como aquello que hablamos en un programa anterior de la vida pública, la vida privada, la vida secreta, hay rareza en el fondo. ¿Por qué? Porque cada ser humano es único. Y en el libro de Sergi Rufi dice que todo el mundo alguna vez se ha sentido diferente, se ha sentido desplazado en una fiesta, en un grupo. Crees que eres un bicho raro o te han dicho tú eres demasiado sensible o tú eres un friki o cualquier etiqueta que podamos poner, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace Sergi Rufi en su libro es ¿quién dicta lo que es normal? Lo que es normal nos basamos en las redes sociales, en lo que sale en la tele o en aquello que decíamos tienes que ser un hombre o una mujer de provecho. ¿Qué significa eso? Entonces, os devuelvo esta... Buena reflexión, Frances. Fíjate, a mí hay una definición de normalidad que desde una perspectiva psicosocial me interesa mucho, porque describe la crisis del modelo de sociedad en la que estamos viviendo y define la normalidad como la psicopatología del promedio. Ese concepto de normalidad en una sociedad enferma. O sea, ser normales es tener problemas, es ser excesivamente competitivos, es estar en dependencias, en conflictos, en pendencias y en tendencias. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, que la normalidad es la psicopatología del promedio, cuando deberíamos buscar la normalidad como aquello que normalmente una persona podría llegar a ser. Y por tanto, fijaros, la normalidad como llegar a ser lo que puedes ser, o sea, por tanto, el llegar a ser lo que puedes y por tanto un estímulo para el automejoramiento, o la normalidad de adaptación a un mundo mediocre y autodestructivo, en el que si tus compañeros de fiesta se drogan, tú te drogas, y si tus compañeros de fiesta beben, tú bebes. Cuando podríamos entender como normalidad el subjetivismo perceptivo de decidir lo que está bien y lo que está mal. Nuestra normalidad ideal, no la normalidad social. Y si entonces consideras que está mal drogarse, irte de la fiesta, y si consideras que está mal beber, decir yo me tomo una copa, me tomo dos, pero ya no me tomo tres. O sea, ese es el gran problema, que estamos convirtiendo en rareza lo que debería ser normal, y empieza a ser normal la rareza, pero la rareza grotesca, la que nos distorsiona, nos disminuye y nos embrutece. Por eso a mí me gustaría más volver a la rareza que nos estimula, la del atractivo peculiar al que me refería al principio, el de la Sofía Loren. Fíjate, no la de la Gina Yoyo Brígida, que podemos aplicar a las personas y a la sociedad,
Gina Yoyo Brígida, simetría, armonía, proporción. Sofía Loren, peculiaridad, por contraste y sintonía de atractivos diversos que la hacen única y especial y que crea un nuevo paradigma de belleza distinta que ensancha las barreras de nuestro condicionamiento. Un profesor mío decía que cada vez que haces algo que nunca has hecho o dices algo que nunca has dicho, estás ensanchando las barreras de tu condicionamiento. Ese concepto de belleza rara en el sentido de peculiar, creo que es sano para la sociedad, porque en estos momentos estamos en un imperativo categórico de la dictadura psicoestética. O sea, hemos de ser de una determinada manera, vestir de una determinada manera y comportarnos de una determinada manera. Eso nos uniforma, pero no nos forma. Esa belleza de la normalidad del promedio me interesa poco. Me interesa más la normalidad de la excelencia, no competitiva, sino de la excelencia personal, de llegar a ser lo que podemos ser. Maravilloso. Escuchándoos, he capturado un poema que tenía en el olvido y que ha vuelto en la memoria a partir de este diálogo. No lo tenía preparado antes del encuentro, pero como tengo el ordenador delante, lo he encontrado. Es un poema que se llama Distinto y lo escribió Juan Ramón Jiménez. Y quiero compartirlo aquí ahora porque creo que toca una cuestión que hemos abordado, pero que merece la pena que toquemos de nuevo en mayor profundidad. Os lo leo y me decís qué os parece. Dice así, distinto. Lo querían matar los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mí, mi frente, mi corazón distinto. Genial, genial, Estoy Alex. impresionado, ¿sabes por qué? Porque se ha producido una sincronicidad increíble en este programa. Cuéntame. Y es que entre las No, notas... esto no, aquí ya sabéis que fluimos. No estaba previsto. No. Pues ha habido un acto telepático o de comunión de almas, o no sé cómo llamarlo, porque entre las notas que tenía para este programa había un verso de Juan Ramón Jiménez, pero no de este poema, sino quería comentar que ¿Cuál es? en la gran novela, es que además no viene por Ray Bradbury, este verso que os voy a leer. En la gran novela de Ray Bradbury, que como sabéis escribió Las Crónicas Marcianas, pues también es muy célebre su Fahrenheit 451, una distopía en la cual los bomberos queman libros, porque no se pueden tener libros en las casas. Y brutal. 51 son los grados que necesita el papel para arder. Para quemarse, sí. Es curioso que Ray Bradbury, siendo un autor anglosajón, usó para abrir su novela una cita de Juan Ramón Jiménez, que no serían tantos los autores que la conocían. Y la cita decía, si te dan papel pautado, escribe por el otro lado. Entonces, me has asombrado, Alex, porque digo, yo estoy con la cita de Bradbury, de Juan Ramón Jiménez, y me viene Alex con el poema de Juan Ramón Jiménez. Que por cierto no lo tenía en la memoria, pero escuchando a mis queridos amigos me ha venido a la cabeza. Y me acuerdo que la persona que me lo dio a conocer era una persona de una sensibilidad maravillosa, de una belleza maravillosa, era una mujer con la que tuve una relación de muchísimo cariño hace unos años y que era distinta a esta persona. Era hipersensible, era delicada, era muy inteligente y lo había pasado mal por eso. Y precisamente por ese motivo, quería traer a colación
de que las personas que son distintas muchas veces no se manifiestan por ese miedo al poema que dice Juan Ramón Jiménez, ¿no? Matadlo, cegadlo, destruidlo, deshojadla, ¿no? Cuando esa singularidad, esa rareza, provoca una belleza que otros no quieren ver, no quieren sostener. Ese es el acoso moral o el mobbing que pueden hacer al niño o a la niña sensible sus compañeros de clase cuando ven que ese muchacho, no tanto por sus características físicas, que eso puede ser el argumento banal y estúpido del débil que ataca al que realmente es distinto, sino por la rabia de su inteligencia, de su sensibilidad. Y precisamente muchas veces la rareza no se manifiesta por eso, ¿no? Porque la persona que tiene esa singularidad, si la manifiesta, puede ser atacada por el conjunto del rebaño que ve en ella una oveja negra. Cierto. Por eso creo que los dos sintonizáis en algo que evidentemente yo también defiendo, con ese canto que habéis hecho al respeto a la singularidad y a la diferencia, a respetar que cada uno es como puede llegar a ser y que nosotros no deberíamos dificultar esos procesos para uniformarnos, sino que tenemos derecho a la singularidad. Y en ese sentido, por eso, una de las definiciones operativas que más me gusta de la belleza es la de Ibsen, que decía: la belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma. Si desarrollamos esto en profundidad, significa que seguramente cada contenido tiene una forma óptima de expresarse. Y ahí vuelvo a la belleza contrastada de Sofía Loren y Gina Yoyo Brígida. Las dos eran paradigmáticas en dos modelos distintos, porque las dos armonizaban óptimamente el contenido y la forma. Pero ya que hablamos de la belleza y que la hemos asociado a la juventud, también me gustaría recordar otra frase de Ninon de Lenclos, que por desgracia muchas mujeres bellas pagan con desequilibrio psicológico y con cirugía estética que les deforma la expresión de su rostro, que decía: la belleza es una carta de recomendación a breve plazo. Ese es el gran problema de la belleza. Gran frase, maestro. Gran frase. Yo quería dar una recomendación cinematográfica y una última referencia al libro que nos ha llevado hasta aquí. Antes hablaba Antoni sobre lo importante que no es aceptar la normalidad de lo que es terrible. Y ahora mismo hay una película que se llama La Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glazer y basada en una novela de Martin Amis, que explica nada menos que la vida del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa, que se esfuerzan de construir una vida idílica con su familia en una casa con jardín, en el campo, desde donde se oyen los gritos del campo de concentración. Y cómo esa familia se vuelca en intentar vivir una normalidad de lo que no tiene nada de normal, ¿no? Qué interesante, Francés. ¿Puedes repetir el título de esta película? Sí, la película se llama La Zona de Interés. ¿Y que está en carteleras o en alguna plataforma digital? En los cines. Es una película británica de Jonathan Glazer, La Zona de Interés, y retrata esta situación extraordinaria de unas personas tratando de llevar una vida amorosa, normal y serena en medio del infierno. Y terminaré con un detalle del libro de la belleza de la rareza del doctor Ruffi, que dice que hay dos maneras de relacionarnos con el mundo. Hay la mentalidad replicante, que son las personas que se sienten cómodas siguiendo lo que es la norma, lo que está de moda, lo que impera en este momento. Entonces, repiten patrones y conductas psicosociales y son conformistas y son tradicionales y, por lo tanto, esa es su vía de desarrollo. Y luego hay las personas con mentalidad evolutiva, que son las que se lo cuestionan todo
y que se sienten incómodos en la zona de confort, aunque parezca una paradoja. Y lo que les gusta es la novedad, el cambio extravagante. Entonces yo lo que diría para cerrar, que tanto si tienes mentalidad replicante como mentalidad evolutiva, ambos caminos están bien según cómo sea cada persona y que es normal no ser normal. Qué bueno. Os estaba escuchando de nuevo y pensaba, quizás para ir cerrando ya en esa frase de Oscar Wilde, creo que era de Oscar Wilde, que decía que la belleza no está en las cosas, sino en los ojos que las miran. Porque realmente la rareza no está tanto en la cosa, sino en que seamos capaces de reconocer desde nuestra mirada apreciativa la singularidad de todo. Porque todo tiene algo único, todo tiene algo especial, todo tiene algo raro, entendiendo lo raro como único en su especie. Y quizás deberíamos ejercitarnos en esa mirada apreciativa, que no implica renunciar al pensamiento crítico, pero que sí que supone una invitación a encontrar la belleza en lo que a veces nos pasa inadvertido. Quizás en ese ejercicio de mirada apreciativa surge la revelación, el kairós, el momento de epifanía, el encuentro inesperado, la verdadera intimidad, porque no está tanto en el objeto, sino en la manera que tenemos de aproximarnos, de acercarnos, de mirar y de interpretar la vida. La rareza no es algo que esté en la cosa en sí, sino que es algo que nosotros podemos proyectar desde nuestra sombra o desde nuestra luz. Si lo hacemos desde nuestra sombra, el problema está garantizado, la envidia está garantizada. El poema de Juan Ramón Jiménez, que dice que el que no tolera esa diferencia buscará destruirla. Si la miramos, como decía nuestro querido Toni Bolinches, desde esa singularidad, desde esa mirada apreciativa, nos daremos cuenta que en realidad todo, absolutamente todo, es un milagro. Y esa es la invitación, a que quizás podamos cultivar ese encuentro de la rareza, de la belleza, a partir de una mirada apreciativa donde todo, absolutamente todo, tiene una gracia, tiene un don, tiene una profunda belleza. Así que muchas gracias, queridas amigas y queridos amigos, una semana más por estar con nosotros. Gracias, querido Toni Bolinches, como siempre. A ti, Alex. Es un privilegio. Gracias, querido Francesc Miralles, también por aportarnos estas pinceladas que nos aportáis de sabiduría, pero también de cultura, de libros, de películas, de inspiración que nos puede acompañar más allá de este encuentro semanal. Gracias de corazón. Muchas gracias, queridos amigos. Es un raro placer estar con vosotros. Estupendo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene en un nuevo espacio de Ojalá lo hubiera sabido antes.